Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Así que el mensaje de hoy, pues es un llamado. Busquemos su rostro. Es una palabra de ánimo y de acción. Busquemos su rostro. Estamos siendo llamados a buscarle y vamos a comprender más cómo hacerlo. Cuando los creyentes en general buscamos a Dios, ¿qué es lo que en realidad esperamos? Cuando decimos que buscamos a Dios o cuando hemos dicho que buscamos a Dios, ¿qué es en realidad lo que esperamos encontrar? Las más de las veces lo que se busca es la mano de Dios. Es importante darnos cuenta de que, por hacer alguna clasificación, habríamos 3 tipos de personas. Los que no tienen ninguna sensibilidad, están cauterizados en su conciencia y definitivamente no pueden buscar a Dios ni lo quieren buscar. Ese es un tipo de personas, ¿verdad? Hay otras personas que crecieron con cierta enseñanza, con cierta instrucción, con cierta religión y le buscan desde su alma. Le buscan desde su alma, que eso es lo que más vemos en el Antiguo Testamento. Pero no llegan a tener la experiencia de la vida espiritual porque el Espíritu de Dios no se ha revelado totalmente a sus vidas. No han rendido sus vidas a Él y han permanecido en una etapa de religiosidad donde solamente el alma busca. Y el alma busca favores. ¿Sí? La idea de Dios, de este tipo de personas, es un Dios proveedor, un Dios que resuelve las cosas, un solucionador de problemas. Entonces le busca cuando hay problemas, se le busca cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, ese tipo de búsqueda, ¿verdad? Pero ese tipo de búsqueda no permite crecer y madurar, no permite experimentar realmente la vida en el Espíritu. Lo que hoy estamos buscando es llegar a ser verdaderos hijos de Dios que experimentan la vida en el Espíritu, porque saben que el Espíritu mora en ellos y permanecen en la comunión con Él. Esta es una gran diferencia. Y como consecuencia de esa experiencia, Dios va proveyendo. Si su mano de poder no se ha cortado para bendecirnos, pero mucha gente busca su mano y no busca conocerle, no busca su presencia. Quiere solamente la solución a su circunstancia. Eso es muy carnal. Eso no es obra del Espíritu. Aunque se diga ya creyente y aunque sí ya haya la fe, ¿sí? Pero no hay una fe madura. Entonces hoy estamos buscando crecer para alcanzar madurez espiritual, perfeccionamiento de la vida en Cristo. Vamos a ver ejemplos de ello en el Salmo 27, que lo leí hace ratito Víctor. Salmos capítulo 27, versículos del 7 al 9. Salmos 27, versículos del 7 al 9. Está David orando, ¿verdad? Este salmo es una oración, una búsqueda que está haciendo a David, y como lo leyó desde los primeros versículos hace rato Víctor, está un alma afligida, un alma que se expone delante de Dios. Es decir, en esta clasificación que hice, sería el caso de las segundas personas, las que sí tienen cierto conocimiento intelectual de Dios, tienen cierto entendimiento y desde el alma buscan acercarse a Dios, buscan recibir beneficios de Dios. Este es David clamando en sus circunstancias, hablándole a Dios. Estos son de los que por lo menos lo buscan, ¿verdad? Y que lo hacen desde su alma. Dice David: oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Es un alma necesitada, hay una circunstancia concreta, y yo creo que muchos podríamos identificarnos en alguna circunstancia de nuestra vida en esta oración, ¿sí? Ten misericordia de mí, socórrame, ayúdame, protégeme, resuélveme, provéeme, ¿sí? Allí estaría ese tipo de peticiones. Él está haciendo esta oración y dice el versículo 8, vean la diferencia, dice: mi corazón ha dicho de ti. O sea, él está buscando
desde el alma, y de pronto Dios pone palabra en su corazón. El Espíritu de Dios obra, ¿sí? Y él la escucha, él percibe esa voz. Y cuando él está clamando y pidiéndole a Dios, dice, de pronto hace un alto y dice, mi corazón, ¿sí? Una voz interior aquí me está diciendo, buscad mi rostro. Esa es la respuesta de Dios al clamor de esa alma afligida, de esa alma necesitada. No le dijo Dios, aquí tienes mi mano de poder para bendecirte. ¿Qué le está diciendo? Buscad mi rostro, ¿no? Y entonces responde David, tu rostro buscaré, oh Dios. Si al experimentar este llamado interior del Espíritu, él se dispone inmediatamente. Tu rostro buscaré, oh Dios. Y luego termina el versículo 9 diciendo, no escondas tu rostro de mí. Qué tremendo, ¿no? O sea, recibe el llamado de parte de Dios en su espíritu, él actúa, ¿verdad? Buscándolo, pero sabe que es difícil, que es un misterio, que no está a la vista. ¿Cuál era la experiencia que él y el pueblo de Israel tenía? Que la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, que allí estaba oculta, que solamente se manifestaba ciertas veces y a ciertas personas, y solamente de la clase sacerdotal. David fue un privilegiado, porque como elegido de Dios, Dios se le fue revelando, y el Espíritu le fue revelando cosas que a nadie más le habían sido reveladas, incluso proféticamente. Sí, decía Dios, este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón, por eso lo he elegido, siendo un jovencito, siendo el más pequeño de su familia. Bueno, hoy tú y yo estamos en esa condición de elegidos de Dios para crecer en este llamado. Entonces David está experimentando esto. Él dice más tarde o más adelante en el Salmo 105, Salmo 105 versículos 3 y 4, dice, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Es decir, aquí está él en otra situación ya. Ha experimentado el gozo y la alegría de haberlo encontrado. Lo buscó y recibió. Dice, alegres el corazón, no dice el alma solamente. Dice, es un gozo interior, ¿sí? Que viene del Espíritu. Ese es el que necesitamos. Ese es el gozo que no se quita con nada, independientemente de las circunstancias. Dice, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Es el consejo que David da. Busquen su rostro continuamente. Alguien que lo experimentó, que lo conoció, nos está diciendo, háganlo. Hay gozo, alegría, hay respuestas de parte de Dios en buscar su rostro. Él clamaba que no se ocultara el rostro de Dios, que sí que en algún momento finalmente se le reveló a él. Y entonces nos está invitando hoy a nosotros. Pero recordamos que todo esto está sucediendo en el antiguo pacto, donde Dios elegía a quién manifestárselo. En personas en lo individual. Todavía no existía la iglesia. Todavía Cristo no había venido. Todavía el Espíritu de Dios no estaba. ¿Sí? Solamente era a ciertas personas. Y estas personas, en este caso un elegido de Dios, escribe y nos comparte estas palabras que hoy animan a la iglesia. En el idioma hebreo, la palabra que se usa para rostro, o sea, cómo los judíos usan o entienden la palabra rostro. ¿Qué significa buscar su rostro? Usan ellos la palabra panim, panim, y esta palabra significa la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo, o David nos dice, busquen la presencia, busquen el rostro, ¿qué está diciendo? Es, busquen su presencia, busquen conocerlo. El corazón me ha dicho, busca conocer a Dios, busca su presencia, busca conocer su amor, busca conocer su poder, busca conocer su carácter, su personalidad, busca conocer sus atributos, y entonces recibe de él. Busca conocer de su paz, ¿sí? Tanto que podemos llegar a conocer de lo que es Dios, de lo que es, no de lo que hace. Es diferente buscar que Dios haga algo a buscar conocer quién es Él, ¿verdad?
Entonces, hablar de buscar su rostro es hablar de buscar ¿qué? Su presencia, de buscar conocerle, de tener un encuentro más personal con Dios. ¿Qué hay más personal que conocer a alguien de manera física directa, verdad? Cuando te encuentras con alguien y lo conoces, ya tienes su rostro presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice David? Busquen su rostro. El Espíritu me ha dicho, hay que buscar su rostro, buscar conocerle, que ya tengas la percepción clara de quién es Él. Ahora sabemos que Dios es Espíritu, ¿verdad? Él no tiene rostro, físicamente hablando, pero hoy sabemos, ¿sí?, que le plació a Él escoger la manera de cómo revelarse a través de una imagen, y esa imagen es Cristo. Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Vamos a avanzar más en esto. Así que Dios nos revela pues en la Escritura que el llamado a buscar su rostro es buscar su presencia, que implica conocer su persona, sus atributos, su amor, su gracia, su carácter y por supuesto su voluntad. En palabras del Nuevo Pacto, esto significa buscar conocer a Cristo. Busca conocer a Jesucristo. Busca que Cristo te sea revelado. Entonces conocerás realmente quién es Dios. ¿Sí? El rostro de Dios es Jesucristo. Y así lo dice la Escritura en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién sería el rostro entonces? Cristo, ¿verdad? Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta es la revelación que tenía Pablo. Así que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo resucitado, ¿a quién conoció? A Dios. Por fin se le reveló el rostro de Dios en Cristo. Como ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pues todos los héroes de la fe que aparecen ahí en Hebreos capítulo 11, para ellos el rostro de Dios siempre fue un misterio, ¿verdad? Y vimos hace 8 días cómo Moisés se atrevió a decirle al Señor, muéstrame tu rostro, quiero conocer tu gloria, ¿verdad? David fue otro, es decir, no, ellos tenían testimonio vivo del poder de Dios, habían visto señales y milagros poderosos, pero su interior, su espíritu, clamaba por algo superior. Revélame tu gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Todo su amor, todo su poder, toda su omnipresencia está en Él, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los creyentes de este tiempo en Jesucristo tenemos esta magnífica revelación, toda la posibilidad de conocer realmente a Dios, de conocerle y de experimentarle, y por supuesto de recibir su favor. Pero no es lo más importante recibir su favor, lo más importante es conocerle, experimentarle, y entonces lo demás vendrá por añadir. A eso se refería Jesús cuando decía, busquen primeramente el reino, busquen conocer a Dios, venid a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si todo lo que se habló en la antigüedad ha sido revelado en mí. Si me ves a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, estás conociendo a Dios, y te estás conociendo a ti mismo como hijo de Dios en Jesucristo. Esta es la revelación que hoy la Escritura nos da. Hablando del pueblo de Dios, pues Dios eligió, así le plació a Dios, darse a conocer eligiendo a un pueblo. Era un pueblo que lo merecía, era un pueblo especial de alguna manera, ¿no? Llegó a ser especial porque Dios lo eligió. Dijo, tú eres mi especial tesoro, pero porque Él lo escogió. Eres la niña de mis ojos, pero Él, o sea,
he insistido en esto, es Dios quien da el primer paso. No es el hombre el que elige a Dios. El hombre está incapacitado para acercarse a Dios, desde su humanidad, desde su alma. Es necesario que el hombre sea primero reconciliado con Dios, perdonado, justificado. Y la única manera de lograrlo es a través de Jesucristo. Ese es el medio que Dios nos puso, que Dios nos dio. Es un medio de gracia que ya nos ha sido dado. Entonces los creyentes hoy no buscamos a ciegas, ¿sí? Tenemos la revelación del Espíritu. Toda la revelación está en la Escritura. Y lo que hoy necesitamos es que el Espíritu nos dé la fe y el entendimiento para apropiarnos de lo que ya está en la Escritura y poder vivir la vida en el Espíritu, que es el verdadero llamado que tenemos. Amén. Dios escoge a Israel, lo libera de la esclavitud, se lo lleva al desierto para darse a conocer a ellos, y en la primera oportunidad que tienen, ¿qué hicieron? Si fueron infieles con Dios. Está Moisés recibiendo las tablas de la ley allá en la montaña, en lo alto de la montaña, y ellos ya están acá abajo haciendo un becerro de oro para adorarlo. Y Aarón, el sacerdote, está de acuerdo con ellos. Y dicen ellos, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¡Qué tremendo! O sea, este fue el adulterio, la infidelidad tremenda, la fornicación en la que cayeron ellos, en la primera oportunidad, después de haber visto la mano de Dios, porque vieron la mano de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esta enseñanza? Que no es suficiente. Para el alma humana no es suficiente ver las señales, los milagros. Eso resuelve en un momento inmediato, pero no transforma el corazón. Entonces Dios quiso que fueran transformados, ¿verdad? Y este trabajo le tocó hacerlo a Moisés como intermediario. Y Dios, por la intermediación de Moisés, no los acabó, no los destruyó a todos. Dios estaba en su ira por exterminarlos, pero la intercesión de Moisés valió para que les permitiera seguir viviendo. Y entonces construyó el tabernáculo, y en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios, pero solamente Moisés podía hablar con él, nadie más. Y ellos seguían expectantes de poder recibir beneficios de Dios. Ellos querían ver la mano de Dios, pero que si trataba de conocer, que vaya Moisés, él que vaya y hable, ¿verdad? No sea que a nosotros al acercarnos nos extermine a todos, porque sabían de su condición de infieles delante de él. Primero fue el tabernáculo, después fue el gran templo de Salomón, donde finalmente la obra continuó y Dios hizo la promesa y se llegó a manifestar en ese lugar que le construyeron, una casa esplendorosa, la que construyó Salomón, toda cubierta de maderas preciosas, de oro, y con las mismas características del tabernáculo. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, la presencia oculta de Dios. Entonces, cuando buscaban ellos, o cuando hablan ellos, todos los autores del Antiguo Testamento, de buscar a Dios, hablan de buscarlo allá, en lo oculto. Hablan de buscarlo en un lugar específico. Hablan de que solamente algunas personas pueden buscarlo y tener respuesta de él. No todos. Esta es una gran diferencia con la gracia en la que vivimos hoy. Hoy todo aquel que ha creído en Jesucristo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y recibir de él. Y quien aún no le ha conocido tiene la oportunidad de que Cristo se le sea revelado para entonces ser transformado en un hijo de Dios, que pueda tener comunión con Dios mismo. Quiero mostrarles un ejemplo que ilustra esto que estamos hablando, de cómo era en el Antiguo Testamento. Este es el ejemplo del rey Usías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26 del 3 al 5. Segundo de Crónicas 26, 3 al 5. Dice el versículo 3: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Era un jovencito, un adolescente, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, él le prosperó.
¿Cómo es que Usías buscaba a Dios? Pues tenía conocimiento de la ley, tenía información, sabía del tabernáculo, sabía del templo, en este caso ya era el templo, y era una búsqueda desde su alma, sabiendo lo que se conocía de Dios, que era un Dios sí justiciero, que era un Dios poderoso y que podía, a los que se alineaban con él, prosperarlos. ¿Qué sucedió con Usías? Él le buscó, fue bien aconsejado y finalmente tuvo la bendición de Dios. El resultado de que él guardara la ley de Dios y de que buscara a Dios fue que fue prosperado en todo lo que hizo. Dios le dio la victoria sobre sus enemigos a su alrededor, le dio creatividad, él fue un inventor de armas de guerra y su fama se extendió por toda la región en su tiempo. Llegó a ser un rey famoso porque había sido prosperado por el Dios de Israel. Pero todo esto está sucediendo desde su alma. Quiero que esto no lo pierdan de vista. Dice más adelante en el mismo capítulo 26, en los versículos 16 al 21, pero lamentablemente Usías dejó de buscar a Dios. ¿Cómo es el alma? Cambiante. ¿Sí? Hoy busca a Dios porque tiene proyectos, porque tiene ilusiones, cosas que quiere lograr o obtener, y busca a Dios. Logra algunas cosas y se olvida de Dios. ¿Cuál era el interés? Las obras, ver la manifestación de la mano de Dios, pero no conocer a Dios, al autor de los milagros. Esto pasó con Usías. Dice, lamentablemente dejó de buscar a Dios. Su corazón se llenó de soberbia y actuó de manera arbitraria y en contra de la ley de Dios. Entró al templo y quiso ofrecer incienso como lo hacía el sacerdote, cosa que no le estaba permitido a él. Era función exclusiva del sacerdote, pero él ya se sentía el dueño de todo, ¿verdad? Juan Camaney, dicen ahora. Sí. Es decir, tanto se infló, ¿sí?, que creía que ya lo dominaba todo y se olvidó de quién era, quién le había prosperado, quién era el que lo había llevado a esa posición, ¿verdad? Aunque los sacerdotes le llamaron la atención, él siguió en su obstinación de hacer su voluntad. Dice la escritura ahí, el resultado fue que Dios lo castigó. Vino juicio sobre su vida y le cayó lepra, allí mismo en el templo. Estando adentro, allí, salió leproso de ese lugar y así murió. ¿Qué contraste? En un mismo capítulo, en los primeros versículos vemos al que va emergiendo, un joven que va creciendo, madurando y que alcanza el poder, la fama, etcétera, y de repente, ¿por qué? Porque su alma dejó de buscar a Dios, se llenó de esa vanidad humana. Así es el alma, así es el alma. Mientras solamente tenemos religión, podemos ser cambiantes en cualquier momento. Hay necesidad, hay quebranto, ahí estamos de rodillas y buscando a Dios y queremos escucharlo, ¿verdad? Se resuelve aquella situación y seguimos nuestro camino como siempre, ¿no? Pues vuelve a presentar y otra vez, y así es, subidas y bajadas, ¿sí? La decisión de congregarme, de leer la Biblia, de orar, de hacer servicios desde la voluntad de benefactora hacia otros, ¿sí?, en amor o en misericordia, se mueve solamente por emociones, solamente es almática, porque todo surge de la voluntad humana y la voluntad humana puede cambiar en cualquier momento. Entonces necesitamos que sea el Espíritu, ¿sí?, ser sensibles a la voz del Espíritu, que el Espíritu sea el que te mueva a orar, a leer la palabra, a congregarte, a compartir, a tener comunión con otros, que sea algo que venga del Espíritu, no de tus emociones, porque tus emociones van a cambiar en cualquier otro momento. ¿Qué necesitamos? Que el alma sea conquistada por el Espíritu. Así que la única manera de no repetir lo que le pasó a Usías, pues es conocer a Jesucristo, para poder buscar realmente su rostro. Buscar la mano de Dios es solamente buscar su provisión, es buscar favor y respuesta a nuestras peticiones, a nuestros deseos, a nuestros temores,
a nuestras luchas, pero todo determinado por nuestras circunstancias terrenales. Es buscarlo desde la carne, es buscarlo solamente dentro de las cosas pasajeras, no es conocerle. Todo esfuerzo humano por buscar el favor de Dios, a la larga, produce cansancio, frustración e insatisfacción. Así tenemos a muchos creyentes. Y no solo hablo solamente de la gran masa de creyentes, no, incluso el liderazgo de los creyentes. Si no estamos en el Espíritu, los pastores nos cansamos. Los pastores desfallecen, se destruyen sus matrimonios, se destruyen sus familias. ¿Será porque Dios quiso castigarlos por algo? No. ¿Qué fue? Pura alma. Todo el ministerio, todo el trabajo fue humano. Porque la obra de Dios no se destruye. Las obras humanas sí. Entonces necesitamos una renovación total de la iglesia y de los creyentes en el entendimiento de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cómo llevarnos a cumplir su propósito eterno. Decíamos que conocemos algunas formas de buscar a Dios, que son medios de gracia, como la oración, como leer la Biblia, como adorarle y alabarle, pasar tiempo entre creyentes. Son cosas muy buenas y que están en la Escritura, pero que no deben ser originadas por nuestras emociones, por nuestros deseos, por circunstancias, que no sean solamente por un momento, sino que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Si el Espíritu de Dios me está llamando a orar, no importa qué hora sea, no tiene que ser la madrugada o la noche o el mediodía. Si soy sensible, es en ese momento. Si me está llamando a leer la Escritura, es en ese momento. Me está impulsando a congregarme, a ser parte del cuerpo de Cristo activo, estar ahí, pero ser sensibles, que nazca en Él, en el propio Espíritu, que ese es el verdadero origen del crecimiento espiritual, cuando todo proviene de Él, cuando la iniciativa viene de Dios mismo. En este entendido, pues nos hacemos una pregunta: ¿cuántos hemos entendido y considerado que buscar la presencia de Dios es lo más importante de nuestras vidas? Pues ahí estamos dirigiéndonos. Buscar la presencia de Dios, buscar su rostro, es lo más importante de nuestras vidas. Aunque tengamos trabajos muy importantes, aunque tengamos negocios que nos demanden mucho tiempo, aunque tengamos relaciones familiares, otro tipo, todas están por debajo de la alta prioridad que es conocer al Señor, estar creciendo con Él, experimentar su presencia. Proverbios 8:17 dice de esta manera. Este Proverbio 8:17 habla de la sabiduría. En realidad es una revelación de Cristo mismo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y de una manera figurativa está aquí hablando la sabiduría al que oye, al que cree, allá en el antiguo pacto. Pero es Cristo mismo hablando. Y dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Es una promesa, ¿verdad? Los que me buscan con diligencia me hallarán, no me esconderé. Dice: bienaventurado o dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día. ¿Cuándo? Hay de vez en cuando en la mañana o en la tarde o el domingo. No, día a día. Dice: escucha, no el que me habla, ¿verdad? No, dice el que me escucha. Así que muchas veces ni siquiera tenemos que hablar, solamente tenemos que hacer un alto, callarnos y esperar a que el Espíritu nos hable. Esto te lo estoy diciendo así en pocas palabras, pero esto es difícil hacer. Nos cuesta mucho trabajo hacer un alto total en nuestras vidas. Primero hacer el alto y después callar al chicharito. ¿Cuántas veces has intentado orar
y empiezas orando y al rato ya te perdiste, que no sabes por qué, ni qué estabas diciendo, porque tus pensamientos empezaron a dar vueltas. O dices, bueno, voy a escuchar tu voz, y lo que escuchas son los ruidos de la calle, y escuchas el reloj y el teléfono, y no estás escuchando la voz. Hay mucha interferencia, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esos radios? Bueno, ya se escuchan poco, pero cuando conectas un radio en la noche, ¿verdad? Y que tratas de buscar una estación, ¿qué es lo que oyes? ¿Verdad? Así está nuestro espíritu cuando quiere estar en comunión con Dios. Hay muchísima interferencia. Entonces lo que te estoy diciendo es que este es el esfuerzo. Esta es la parte donde sí nos toca. Que si sentimos el llamado, si estamos siendo sensibles a la voz de Dios y damos el paso, es para empezar a adiestrarnos. No lo vamos a lograr inmediatamente, pero vamos a ir creciendo en ello hasta que la voz de Dios se haga así como dijo David, ¿verdad? Mi corazón ha dicho de ti. El Señor te va a decir cuáles son las prioridades, qué es lo que realmente está demandando de nosotros. Y entonces Él nos va a prosperar. Es decir, buscar conocerle a Él, buscar escucharlo a Él, la consecuencia es que su mano viene a nuestro favor. ¿Sí? Lo he experimentado de manera directa. Estoy buscando a Dios y en estos tiempos Él me pone por quién orar. O sea, ya no tengo mi lista ahí, aquí diciendo, pues tengo que orar por fulano, fulano y fulano. ¿No? Ya no hay ese, tengo que orar. No hay esta lista. Yo le digo a Dios, aquí estoy, comienzo a escucharle, medito alguna palabra que Él me dio y de pronto Él me dice, fulano de tal, y viene la imagen de cierta persona y ahí, y si yo sé quién es la persona y en qué condiciones está, ya sé qué es lo que tengo que orar. ¿Me explico? Sí. O si se trata de una situación personal, pues también me lo muestra, ¿verdad? Si tiene que ver con mi salud, con mis hijos, con mi esposa, con mi economía, etc. Pero es en o sea, va siendo un proceso en lo que yo voy entrando en esta comunión con Dios y Dios me va mostrando qué es lo que realmente hay que pedir. Y entonces ya puedo decir, esto es lo que yo pido, sabiendo que está en su voluntad. Y entonces el que pide, recibe. Es real. Primero es en lo espiritual, para que lo veas en lo natural. Dice el proverbio, dice, versículo 34, 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Esta es la promesa otra vez. El que me halla, ¿quién lo halla? Pues quien lo busque, ¿verdad? No te lo vas a encontrar así de repente. Va a haber que dar el paso, va a haber que buscarle y entonces lo vamos a hallar. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? La vida. El que me busca halla la vida y en consecuencia el favor de Dios. ¿Sí se dan cuenta de este orden? ¿Qué es lo más importante primero? Buscarlo para hallar la vida, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la vida es lo que nos acontece de manera cotidiana. No, la esencia de la vida está en el Espíritu. Si Él me da plenitud, paz, dicha, consuelo, fortaleza, yo voy a poder hacer las demás cosas. ¿Sí? Porque con eso viene mi salud emocional y física. Hoy todas las enfermedades que padecemos, la mayoría de ellas vienen producto de nuestra situación emocional y mental. Y nuestro cuerpo nos empieza a decir, o sea, los síntomas que tenemos son avisos de nuestro cuerpo. De decir, te estás afanando, estás cansado o cansada, este no es el camino, haz un alto, etc. Necesitamos ser sensibles y entonces hacer. El apóstol Juan nos confirma estas verdades que estamos hoy viendo, que finalmente quienes buscamos desde el Espíritu vamos a hallar la vida. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. ¿Cómo le conocemos? Esta es la vida eterna. Esta es la vida en el Espíritu. Esta es la verdadera vida. No la vida biológica, la vida en el Espíritu. ¿Cuál es la verdadera vida? Conocerle. Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque no hay otra manera de conocer al verdadero Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, una cita muy importante, Juan 17:3. Jesús, en sus palabras a sus discípulos antes de ir al sufrimiento de la cruz, dijo en Juan 15:5, Juan 15:5, es el contexto de la vid. Dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Separados de mí nada podemos hacer. ¿Qué nos está diciendo? Que todo comienza en él. Si no nació en él, entonces es del alma, entonces es humano. Pero si el impulso nació en el Espíritu, es de Dios. ¿Verdad? ¿Y a qué nos llama? A permanecer. Permanecer tiene que ver con su presencia, estar en comunión con él. Antes entendíamos como que la comunión era solamente en ciertos lugares y en ciertos momentos. No es así. Cuando el Espíritu de Dios ya está en nosotros, es en todo momento y en todo lugar, los 7 días de la semana, 24/7. Ya no hay vida espiritual y vida secular. Ya no es de que la vida del Espíritu es para ciertos lugares, ciertos momentos, y todo lo demás es vida secular. No, hay una sola vida, y Él quiere estar en todo con nosotros. Que nosotros decidamos hacerlo a un lado en algunos momentos, ya es otra cosa, pero la comunión es permanente, permanente. Así que para los hijos de Dios, pues dirigir nuestra mente y corazón a buscar a Dios ya no es una búsqueda externa, localizada, ya no es una navegación mental a la deriva, o no es una navegación de emociones. Se trata de una acción consciente en el Espíritu, una acción consciente en el Espíritu. Esa es la búsqueda del rostro de Dios. ¿Cómo es esta acción consciente? Dice Salmos, también de David, 34:5, Salmos 34:5, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Nosotros somos ya iluminados del Señor. El Espíritu es el que nos ilumina. Jesús es la luz del mundo. Esa luz hoy está en nosotros, en los que ya hemos creído, en los que ya le hemos recibido a su Espíritu. La luz está en nosotros. Somos iluminados para entender y hacer su voluntad. Entonces es vivir en esta conciencia de que estamos en Él y de que Él está en nosotros. Y que si Él está en nosotros, entonces podemos perseverar en todas nuestras circunstancias, sabiendo que Dios sí va a responder nuestras oraciones. Su promesa es que nos dará dirección, nos dará victoria en nuestras pruebas, nos dará sanidad, nos dará restauración, restitución, etc. Si todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Pero en esta conciencia que le estamos buscando. Un ejemplo que no puedo profundizar mucho porque es una historia larga en la Escritura, pero hay 2 profetas que seguramente ustedes puedan recordarlos, que destacan en su manera de vivir y las obras que hicieron de parte de Dios. Y este es Elías y Eliseo. ¿Recuerdan esos profetas? ¿Verdad? De Elías, dice el apóstol Santiago, dice: y Elías era un hombre como cada uno de nosotros. Elías era semejante a nosotros, pero Dios lo eligió. Era un profeta, era de la tribu de Leví, era de la clase sacerdotal, pero él era un profeta. Dios lo eligió para usarlo como profeta en su nombre. Y sabemos
La historia más conocida de Elías, ¿cuál es? Cuando mató a los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Todos recuerdan esa historia? Sí, que se puso en una montaña y estuvo diciendo, vamos a ver, si ustedes, si Baal es Dios, pues que responda. Y si Jehová es Dios, se lo voy a demostrar. Es una historia que ahorita no me voy a meter. A lo que voy es que tanto Elías como Eliseo hacían esta declaración. Oigan bien, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No hay otros profetas que repitan esta frase, solamente ellos dos. Y se repite varias veces en los libros de Reyes y de Crónicas. En Primero de Reyes 17:1 aparece por primera vez esta declaración de Elías. Vive el Señor, vive Dios, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa eso? Es lo que te estoy hoy transmitiendo. Esta es la gran diferencia de los que hoy estamos en Cristo. Que tú puedes decir en cualquier momento, con certeza, con convicción, vive el Señor en cuya presencia estoy. Él está, Cristo, a la diestra del Padre, ¿verdad? E intercede por nosotros, pero su Espíritu está en nosotros, porque Él es omnipresente. Entonces yo estoy aquí, y aquí te puedo decir, vive el Señor en cuya presencia estoy en este momento. Yo estoy en su presencia, y Él está en mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo a todo. Puedo tener su paz, puedo tener su gracia, su favor, ¿sí? Puedo tener su consuelo, ¿sí? Puedo tener una renovación de ánimo, puedo tener su visión, su claridad. Esta es la conciencia de la que estoy hablando. ¿Cómo vivir constantemente, perseverantemente, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia? De esta manera, en la conciencia de lo que hoy somos. Estos profetas fueron privilegiados. Solamente ellos dos tuvieron esta experiencia. Porque otros profetas venía Dios y decían ellos, así dice el Señor, esto dice el Señor, y decían la profecía o la escribieron, ¿verdad? Pero eran momentos, venía el Espíritu, los ungía, los usaba y se retiraba el Espíritu. Había cumplido el propósito. Pero estos dos profetas, si ustedes van ahí a las lecturas en Reyes, hicieron milagros tremendos, ¿sí? Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías. Eliseo fue discípulo de Elías. Elías no vio la muerte. Es de los pocos hombres de Dios que partió con Dios en vida, en cuerpo. Y este Elías es el que se anuncia que este Elías regresaría, ¿verdad?, para reconciliar a los padres con los hijos y que anunciaría la venida del Mesías. Ese espíritu de Elías, dijo Jesús, ya vino. Ese ya vino, ya lo anunció. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan el Bautista dio testimonio delante de toda gente, en lo público, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y el que me envió a bautizar me dijo: en el que veas que desciende el Espíritu y permanece, ese es el elegido, ese es el Mesías, ese es el ungido. ¿Qué palabras dice? Esto está en Juan 1:33. En quien veas descender el Espíritu y que permanece. No como con los profetas, de que venía y que se iba. No. En Jesús vino y permaneció. ¿Sí? Él es Dios mismo. Y si Él está en mí y yo estoy en Él, vive el Señor en cuya presencia estoy ahora. Esta es la gran diferencia. Si yo he creído el Evangelio, si yo he sido perdonado, justificado, reconciliado, Dios me ha dado su Espíritu en un regalo de gracia, no para este tiempo solamente, eternamente, porque esta es la vida eterna, que le conozcan a Él, de tal manera que ya estamos viviendo la vida eterna desde hoy. Y si Él está en mí y yo estoy en Él,
Yo estoy en su presencia continuamente y puedo invocarlo en todo momento, en toda circunstancia, no desde mi alma, no de manera emotiva, sino con entendimiento y la convicción de que vivo en Él y Él vive en mí. Esto lo transforma todo. De tal manera que crecer en buscar a Dios, su presencia, nos transforma. Nos va a dar respuesta a nuestras oraciones, pero sobre todo nos va a ir transformando. ¿Sí? Esto es que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Y que mi yo cada día mengue más. Que mi alma se rinda a la voluntad del Espíritu. Esa es nuestra lucha hoy. Esa debe ser nuestra única lucha. Que nuestra alma se someta al Espíritu que hoy está en nosotros. Y el modelo es Cristo. Así vivió Jesucristo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Él nunca flaqueó, nunca dudó, fue tentado en todo, fue probado en todo, sufrió, se dolió como todo ser humano, pero nunca falló. Siempre cumplió con la voluntad de Dios. ¿Sí? Dijo, este es mi alimento, que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿A qué nos llamaría a nosotros? A eso mismo, ¿verdad? Bendito sea el Señor que nos ha dado esta revelación para que le busquemos con todo el corazón. Amén. Amén. Porque ahí es donde seremos transformados. Decía el salmista en el capítulo 24 de Salmos, versículos 3 al 6, con eso terminamos. Decía el salmista en ese tiempo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Dónde buscaban a Dios? En el monte, allá subió Moisés. O lo buscaban en algún templo, ¿verdad? En algún tabernáculo. Hoy, muchos creyentes, congregaciones, hacen retiros y se van a la montaña a buscar a Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está Él? Yo no digo que esté mal hacer retiros y tener tiempos especiales, pero el Espíritu ya lo llevamos, nosotros lo llevamos a la montaña para hacer un alto y que allí tengamos comunión, pero no lo vamos a encontrar allá. Tampoco lo vamos a encontrar en el seminario para líderes y etcétera, ungidos que va a haber en tal lugar. No, su presencia está en mí. Yo puedo ir a un congreso, puedo ir a un evento para ser edificado, pero el Espíritu va en mí. Él es el que me mueve. ¿Sí? Que allá en cierto lugar están sucediendo milagros de sanidad. Ahí está Dios. No, Dios está en el que cree. Sí, yo puedo ir y rendirme con ellos y darme cuenta, pues si efectivamente la palabra de Dios se está derramando ahí, y como consecuencia puedan suceder milagros, porque esta es la verdad revelada, que en la medida que crecemos nosotros en esta comunión, vamos a ver milagros. Si todos estamos en el mismo espíritu, en la misma fe, podemos ver aquí señales y prodigios, porque Él sigue siendo el mismo. Amén. Entonces decía el salmista: ¿quién subirá? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Difícil en aquel tiempo. Y contestaba el salmista: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese. Y tú podías voltear hacia ti y decir: híjole, pues entonces ya no puedo yo, ¿verdad? Sí, si nos vemos en nuestra condición humana. Pero nuestra condición humana es una nueva posición en Cristo. Si yo en mis fuerzas no puedo subir, Cristo sí puede. Él está limpio de manos y puro de corazón, y Él puede estar en la presencia de Dios en cualquier momento. Y si Él está en mí, que ya me perdonó, que ya me justificó, yo puedo subir al monte del Señor. Yo puedo estar delante de Dios, ¿cómo? Limpio de manos y puro de corazón. ¿Lo creen? No hay culpa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y los que son movidos por el Espíritu. Dice versículo 5: este
El que logra hacer esto, este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como lo hacía Jacob. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esos somos nosotros. El salmista estaba hablando proféticamente. Llegaría un momento en que la generación de los que le buscaban a Dios iban a ser justos, personas limpias, puros de corazón en Jesucristo. La verdadera iglesia de Cristo el día de hoy es la generación de los que buscan su rostro, porque ya entendieron que esto qué significa y saben que pueden hacerlo, que pueden vivir. ¿Sí? Vamos a ver. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de haber estado en alguna reunión congregacional donde nos gozamos en la alabanza, en la palabra, en la administración, y hemos salido de ahí así llenos, ¿verdad? Bien emocionados, motivados. Y llega el lunes y parece que se apagó aquello, con lo que salí el domingo de la reunión. Pues había desaparecido el domingo en la tarde, allí me lo gasté todo, ¿no? Y luego costaba trabajo esperar hasta que llegara el domingo, y decíamos, para volver a cargar la pila. Eso es pura alma, eso es pura experiencia almática. El alma va a estar así siempre, necesitada, ¿verdad? Esa es la que necesita cargar la pila, pero el espíritu permanece ardiente siempre, su fuego no se apaga. Es constante, permanente. Cuando estamos en esta comunión y en esta pasión y fuego del Espíritu, tú lo puedes tener hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Y venir el domingo ya lleno del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Seamos sensibles a la voz del Espíritu y busquémosle sin desmayar, porque a Dios le ha placido escogernos a nosotros para este tiempo, para crecer en esta revelación y en este entendimiento. La revelación ha estado en la Escritura desde hace 2000 años. Esto que te estoy diciendo no es nuevo. Aquí ha estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se nubla el entendimiento y la misma iglesia se desvía. Y desvía a los creyentes. Hablando que la iglesia son los creyentes, no los edificios. Y entonces pasan años. El anhelo de mi espíritu, de mi corazón, es que nuestra generación avance un grado más y que no le dejemos a las siguientes generaciones las mismas circunstancias de vida religiosa que vivimos nosotros, sino que ya los dejemos 3 pisos arriba para que ellos avancen otro tramo más, ¿verdad? Y que nuestros nietos aún vayan a mayor nivel, de tal manera que no busquen religión, sino que busquen el rostro de Dios, ¿verdad? Que sean verdaderos hijos de Dios, en medio de situaciones difíciles, pero viviendo totalmente en el Espíritu. Amén. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, tu palabra revelada, que hoy, Señor, es iluminado nuestro entendimiento para llegar, Señor, a la capacidad de poderla poner por obra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que escucharán esta palabra, Señor, porque hoy nos estás llamando a que busquemos tu rostro, Señor, que busquemos tu presencia, que busquemos crecer en el conocimiento de ti, que el amor, la paz, el gozo del Espíritu sean una realidad de nuestras vidas, Señor, con la certeza de que tu brazo, tu mano de poder estará con nosotros, Señor, y que tú nos prosperarás en todas las demás cosas, prosperando primeramente nuestras almas, Señor. Que la obra de tu Espíritu Santo crezca en cada uno de nosotros y que nuestro yo mengue, Señor. Que podamos decir, hágase tu voluntad, Señor,
como se hace en el cielo, así sea hecha tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en cada uno de mis hijos, Señor. Sea tu voluntad, tu gobierno en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y sabemos, Señor, que si pasamos por pruebas, en esas pruebas tú estás con nosotros, Señor. Que si tenemos batallas, tú estás con nosotros, no estamos solos en la batalla, Señor. Que así cuando venga la prueba, la tentación, tú mismo nos fortalecerás y nos darás la salida si permanecemos en ti, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que esta palabra sea retenida no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que podamos tenerla presente cada día para vivirla, para experimentarla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces le damos gloria y alabanza.